Don José. Fernando, ¿cómo está? Oiga, vamos a hablar de COVID Panamá. COVID, Panamá. Ayer nos dieron las cifras. Siempre a lo largo de todos estos meses hemos encontrado una que otra vez algunas inconsistencias en la estructura de cómo se presentan las cifras, pero usamos los números y hacemos las advertencias, hacemos ajustes y siempre habrá que hacer ajustes al final de toda esta jornada. Pero los números son los números y eso es lo que usamos nosotros y son los oficiales. Toda nuestra data está basada en la información oficial que obtenemos o las colaboraciones de los que dentro del trabajo del MINSA no tienen estadísticas que pueden ser útiles para que usted entienda lo que está ocurriendo. Ayer nos dijeron que había 83.754 acumulados positivos para 964 nuevos, si Noemí nos ayuda con la gráfica, y como se hicieron 5.843 muestras y 964 salieron positivas, la tasa de positividad cayó a 16,5%. Por primera vez abajo de 20. Después de varios meses. De varios meses. Y eso es un factor importante. Observe la gráfica que le hemos puesto en la pantalla. Y les quiero decir algunas cosas primero. Déjenmela, no me mueva. Esa gráfica lo que está indicando, fíjense que la línea azul hacia arriba es la curva exponencial. La línea recta es la distribución lineal y la línea que es una S es la línea polinómica en tercer grado ahora. Y fíjese lo que le quiero decir. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados, Fernando, hay una investigación hecha en Alemania, estamos acostumbrados a pensar linealmente. Claro. Y eso hace una dificultad para entender el comportamiento del COVID. Nosotros estamos pensando en que 1, después 2, después 3, después 4. Cuando hablamos de exponenciales, porque hoy es 2, mañana es 4, después 16. Geométricamente. Estamos hablando de duplicaciones en un periodo de tiempo relativamente corto. Esta gráfica lo que está indicando ahora es que no estamos en una proyección exponencial. La gráfica que mejor explica esto es la gráfica polinómica de tercer grado. Y tomamos toda la muestra de todo el periodo. Y fíjese que la curva va indicando ahora que estamos a la baja. Y la tendencia lineal, que es la mayoría de lo que tenemos a pensar. Es por eso que en estas ecuaciones que nosotros le presentamos, usamos una herramienta importante para el análisis científico, que es el uso del cálculo diferencial. Recuerde que el cálculo es un instrumento diseñado por científicos como Newton, Leibniz, que se ha demostrado a lo largo del tiempo por grandes matemáticos, para estudiar precisamente estos fenómenos. Y las ecuaciones diferenciales miden el cambio de variables continuas en el tiempo, a puntos específicos de una gráfica con precisión infinitesimal. Entonces, nosotros como no estamos acostumbrados a entender las ecuaciones diferenciales, el cálculo tiene dos instrumentos, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Uno es el contrario del otro. Entonces, ahí está, ahora con un periodo más corto, la proyección, ahora con una ecuación de segundo grado polinómica y las proyecciones en términos de línea recta. Y si me pasa a la tercera gráfica, ahí está ahora, esa que ustedes ven allí, es la proyección nuestra utilizando las ecuaciones polinómicas. Y fíjese que el número, mire dónde está el número de la proyección. La diferencia entre la proyección, nosotros tenemos 91.941 en la proyección polinómica y fueron 83.754. Lo que nos está indicando a nosotros que ya la curva viene hacia abajo y que ya la condición polinómica per se no nos explica, a menos que hagamos la curva entonces es decir, que se va a tener casos, pero sí, con menor cantidad. Es decir, la gente cree que esto va a desaparecer, ¿no? Y es correcto. Y cuando le presentamos ayer la curva de mortalidad, manteniendo como variable nueva solo la aplicación de la hidrocloroquina, nos dimos cuenta que la caída de mortalidad se debe a este específico cambio que se hizo en el manejo que los médicos nuestros hacen en
la atención hospitalaria. Esa curva fue utilizada ayer en las discusiones internacionales, lo cual nos agrada, es un aporte de científicos panameños, médicos panameños, que trabajan para brindarles a ustedes la mayor información. Acuérdense, hay un artículo publicado en la BBC de Londres que habla sobre esta tendencia nuestra a mirar las cosas linealmente. Por ejemplo, para que usted vea la diferencia, si usted depositara hoy $1 en un banco y el banco usara una proyección exponencial, es decir, si al primer día usted deposita 1, al segundo día el banco se lo duplica, al tercer día le duplica el 2, en 60 días usted tendría más de $1 millón. A la gente le cuesta entender, por ejemplo, el interés compuesto, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en proyección lineal. No, es geométrica y aritmética, es decir, nosotros estamos acostumbrados. Eso hace difícil a la gente entender a un virus de la calidad de este virus, cuya reproducción es tan amplia que no se explica linealmente. Entonces tenemos que usar otro tipo de curva exponencial. En los Estados Unidos, en Italia, en España fue exponencial, se fue duplicando. En los Estados Unidos fue exponencial y ahora ya están usando curvas polinómicas para entender los fenómenos y el cálculo ofrece. ¿Por qué yo les quiero explicar esto? Porque aquellos muchachos nuestros deben comprender que esta pandemia ha puesto a frente de nosotros la necesidad de nuevos, de preparar nuevos científicos en diferentes ramos, no solamente en la medicina, en las matemáticas, en la biología molecular, en la robótica, en las matemáticas, en la ingeniería biológica, entender los fenómenos de la contextura molecular. Nosotros tenemos que modernizar esto para que esa tecnología, que nuestros muchachos lo usan, la ingeniera que nos ayuda a nosotros, esto tiene 27 años. O sea, nosotros tenemos gente con capacidad intelectual que nos puede ayudar para hacer cualquier cosa, pero el COVID ha demostrado, incluso para recuperarnos, necesitamos nuevos modelos de negocios. Creo que el COVID nos ha ayudado mucho porque ahora ya nuestros niños hablan de número de reproducción de virus, ya tienen otro lenguaje en su mente. ¿Cuándo usted se pensó de que usted podía compartir criterios de RT, de análisis polinómicas, de exponenciales, ver gráficas de diferentes niveles, el mundo hablando de vacunas? Y hablando de vacunas, yo quiero presentarles a ustedes una posición que ayer se debatía entre los científicos de los Estados Unidos y del mundo. Debemos tener confianza en la vacuna, pero no debemos tener excesiva confianza. Nosotros necesitamos una vacuna que sea segura y que sea eficiente. Y para producirla tiene que pasar por una serie de procesos. Entonces no nos tememos de que ahora todo el mundo quiere hacer vacuna. Y todo el mundo quiere, sí, hablan de vacunas y hacer cosas, no. La vacuna tiene que ser segura, eficiente y crear un gran nivel de inmunicidad. Pero todavía no tenemos esa vacuna. Y hay que hacer tiempo para que esto se haga. Mientras tenemos las medidas que hemos tomado, nuestra situación ahora mismo ha mejorado importantemente. Habrá que medir el efecto de la apertura esta, que lo vamos a tener probablemente entre martes y miércoles. Sabremos la próxima semana cuál es el nivel. Hasta ahora lo que estamos sintiendo es el comportamiento del pasado. El encierro. Acuérdense que este virus, una vez que penetra su cuerpo, tiene 4 a 7 días, hasta 10 días para producir lo que tenga que producir. Entonces, el rebote del virus, si es que produce, siempre que hay apertura, hay incremento. Ahora estamos teniendo una curva a la baja, lo agarramos en el mejor momento para hacer ciertas aperturas. Algunos dicen que es muy poco o mucho, en esto hay que actuar con cautela, pero con claridad. Es por eso que el gobierno debe prestarle atención a que no sean medidas burocráticas lo que detenga, y hay que coordinar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República y al Ministerio correspondiente para que se hagan los pagos a las empresas constructoras, por ejemplo. Porque si usted habla las obras públicas y usted fija que le estamos pegando a las empresas que pueden construir y rápidamente poner a la gente a trabajar, sobre la base ahora de apreciaciones individuales y moralistas. La ley es la ley.
Y solo un funcionario público, sea quien sea, contralor, ministro, procurador general, solo puede hacer lo que la ley indica, no lo que él quiere. Porque la ley, el funcionario público, les reitero, solo puede hacer lo que la ley le indica. Si él tiene una opinión personal, la tiene que supeditar a lo que la ley dice. De lo contrario, estaría violando la ley. En otras cosas importantes, Fernando, me avisa cuando tiene su primer... Está bien. Que nosotros tenemos que mirar los enredos en que nos quieren meter cuando debemos hacer las cosas en orden. Uno de los enredos es el manejo nuevamente de la justicia como un elemento de persecución. Esto fue muy claro en el quinquenio pasado. Y yo no digo que no se hagan las investigaciones, ¿eh? Lo que hay que hacer las investigaciones es apego a la ley. Pero aquí hay algunos medios que quieren convertirse en fiscales, jueces y destructores de sus adversarios. En lo absoluto están buscando la verdad. En lo absoluto. Entonces, ¿cómo nos curamos de eso? Nos curamos de eso entendiendo que en la Constitución de la República de Panamá hay derechos ciudadanos que son suyos, de su vecino, mío, de todos. Y que uno de esos derechos establece con claridad que en materia judicial y particularmente en términos penales, usted puede publicar noticias siempre que usted ponga las contrapartes correspondientes, pero usted no puede divulgar los expedientes de un proceso, porque eso lo prohíbe la ley. Y porque usted tiene que asumir la presunción de inocencia. Pero aquí usted lee el reportaje y cada reportaje pareciera simple y sencillamente te ponen la foto, antes te ponían la foto, te detenían, te ponían una medida cautelar de cárcel por cárcel y ya tú eras culpable. La culpabilidad se da en un proceso y usted debe asumir la presunción de la inocencia. Pero aquí, al hacer eso, estamos induciendo a la gente a decir, fulano es un ladrón, sutana es una ladrona. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es corregir eso. ¿Y a qué va dirigido toda esta campaña? A presionar a los jueces y a los fiscales para que actúen. Si no actúan en función del interés particular que ese medio impulsa, entonces el juez está comprado. Bueno, aquí hay un juez que le montaron toda una campaña. Hay varios jueces. Y su intención fundamental es precisamente controlar la justicia para que ella se convierta en un sustituto de la lucha política. Y esto, ¿usted quiere tener una idea de esto? Mire lo que está pasando en nuestros amigos aquí de Colombia. Mire lo que al presidente Uribe. Expresidente Uribe, usted puede o no está de acuerdo. Yo tengo muy serias discrepancias con el presidente Uribe en muchos temas. Pero a él tienen que respetarles los derechos ciudadanos del presidente Uribe. Mire lo que hicieron en Perú. Bueno, lo de Rafael Correa. Mire lo que están haciendo en Ecuador. Mire lo que hicieron en Bolivia. Mire lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Brasil. Este juez Moro. ¿Se acuerda que ha salido del escenario? Porque ahora él está bajo investigación. Entonces la justicia tiene que manejarse siempre en el marco de la ley, de la Constitución y de los acuerdos internacionales. Y aquí hay funcionarios que creen que la ley la determinan ellos. Y aquí hay funcionarios que se plantan y dicen, no, nosotros a esta empresa no le pagamos. Ya, punto. Y no le pagamos, pues. ¿Y cuál es la base? No, es que tengo mucho... No. La ley dice que tal cosa. Entonces, si la ley le dice, cuando usted tenga duda, lea la ley. Se acabó. Yo les recomiendo a los funcionarios públicos que se apeguen a la ley y no al criterio personal o a la moral que usted le quiere poner a la ley. La ley lleva implícita la moral que esa ley le representa. Y si no está de acuerdo con la ley, entonces cambiemos la ley. Pero usted no puede cambiar la ley por un principio constitucional y por un principio de derecho internacional para afectar a una persona presuntamente implicada en un delito. Usted no puede cambiar la ley para hacerle daño a alguien. Además que hay una cosa, José, y no solamente que el funcionario público debe solo atenerse
a lo que la ley le permite, sino que la obediencia a esa ley, mientras que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes debemos primero revisar lo que diga un artículo de los códigos municipales y de ahí en adelante hacia arriba, hacia la Constitución, el funcionario público debe empezar la aplicación de la Constitución hacia abajo. ¿Y por qué esto es importante? Incluida la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. ¿Por qué esto es importante? Porque el mundo, en esta estremecida que está recibiendo, en países importantes como los Estados Unidos, usted ha visto cómo el presidente de los Estados Unidos en forma permanente utiliza el poder para manipular la institucionalidad. Por ejemplo, por ley el presidente de los Estados Unidos no puede ni subir impuestos, sino lo tiene que hacer la Cámara de Representantes. Pero él está manejando el país a través de decretos ejecutivos de él. Aprovechando la pandemia. Entonces, esa dificultad que se extiende por el mundo, nosotros tenemos que corregirla. Y le explico por qué. Nosotros tenemos que reactivar la economía. Nosotros tenemos que asegurarle al sector privado garantías de los procesos judiciales. Y esa garantía de los procesos judiciales es lo que crea la confianza en el país. Nuestro país ofrece garantías estructurales para atraer capital. De hecho, hemos ido al mercado y a pesar de todo lo que se ha montado, nuestros empresarios y nuestro gobierno ha ido con éxito al mercado internacional, porque nosotros no imprimimos papel moneda. Nosotros tenemos que pasar por todos esos juicios. Pero en la medida en que crezca la incertidumbre jurídica, la inversión se reduce. Entonces, al impulsar esta frenética carrera de destrucción empresarial, bancaria, empresarial, portuaria, lo que estamos produciendo es el hundimiento de la República. Sí. Sobre la teoría de que caiga el que caiga, ¿no así? Con eslóganes sin entender cómo se funciona. Por ahí vi un proyecto de ley que intentaba poner tasas de interés fijas, que ya las tuvimos nosotros esa experiencia. Y cuando nosotros, bajo la administración del general Omar Torrijos y Nicolás Barletta, creamos el centro financiero, nosotros tomamos medidas, y el mercado, antes que eso, ya había vuelto a que el dinero se mueva en función de la flexibilidad que da el mercado. Para entender el sistema bancario, tenemos que entender cómo funciona el sistema monetario y bancario en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que captar es de ahorro de afuera para invertir en Panamá. Y si no hay una certeza jurídica, y si inestabilizamos al sistema bancario e inhabilitamos al sector construcción, porque yo tengo prejuicios personales o aprehensiones personales, entonces usted no debe ocuparse puesto en primer lugar. Porque en la administración pública hay que tomar decisiones en el marco de la ley y se acabó. Punto. No, por aquí hay gente que dice, bueno, alguien se ganó una licitación, quitémosela pues. ¿Y por qué se la vas a quitar? Ah, porque estos son enemigos míos. No. A nadie. Ah, no, que esta empresa no le pago porque ella, tú sí, si hay un acuerdo, hay una acción judicial, tú no la puedes castigar 2 veces, estarías cometiendo un delito. Un doble juzgamiento. Y entonces estamos, fíjese, agrediendo al sistema y encima de eso les montamos campañas al gobierno para inmovilizar a todo el mundo. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Nos lleva al caos. Estas luchas internas de fragmentación, y es por eso que en momentos como estos, la dirigencia política que gobierna y la que está en oposición debe unir fuerzas para entender el camino hacia dónde ir. Hoy hay un editorial de nuestro amigo Gerardo Berroa. ¿Cuál es el plan? Cuando tengamos el plan, no solamente el plan en términos de proyectos concretos, sino el plan general de cómo hacer las cosas que se produzcan. Al final del día, ¿qué tenemos que hacer? 2 cosas fundamentales. Controlar la pandemia y reactivar la economía. ¿Suena fácil? Pero en un mundo complejo como este, lleno de tantas cosas, es difícil hacerlo. Pero en un país como el nuestro,
con un protagonismo tan grande en el plano de la geopolítica mundial y en el comercio. Observe la conexión de Panamá con los grandes océanos. Mire el comercio entre China y los Estados Unidos, y los Estados Unidos y China pasa por nosotros. Pero si nosotros seguimos atentando contra el sistema y sin una certeza jurídica, ¿no?, de esta campaña casi prácticamente de suicida, ¿no?, ¿qué hacen los grandes países? Fernando, ¿cuántas veces ha sido el banco alemán Deutsche Bank condenado? Bueno, está ahora mismo en medio de todo el ¿Cuántas problema de veces la Jeffrey Epstein? Volkswagen? ¿Cuántas veces Bayer. Monsanto? ¿Cuántas veces las grandes constructoras inglesas y brasileñas? ¿Cuántas veces las grandes constructoras francesas? O españolas también, Volkswagen. canadienses. ¿Y por qué ellos las recuperan rápidamente? En el año 2008, que colapsó el sistema financiero por las grandes fraudes que hizo la banca. Toda la banca. Los Estados Unidos la destruyó, la salvó. El presidente Bush, Obama. perdón, Obama, primero Bush Sí. lanzó rescate. un rescate y el Estado asumió la conducción de los bancos. Y Obama rescató todo, porque destruir el sistema financiero era destruir la economía norteamericana. Y compañías que han sido condenadas en los Estados Unidos, entre ellas Odebrecht, por ejemplo, todas. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Hay un acuerdo, tú firmas aquí, haces un compliance, tú puedes seguir trabajando. Porque a ellos no les interesa destruir las compañías. Nosotros en América Latina somos expertos en destruirlo y después quedamos como Perú, explicando lo de Perú, explicando lo de Ecuador, explicando lo de Colombia, y después caemos en lo que pasó en Venezuela. La caída de Carlos Andrés Pérez se debió a una campaña montada por los medios. Y la oligarquía. Y la responsabilidad de Chávez fue la irresponsabilidad de los medios de destruir la democracia venezolana. Ahí está el pago. Así es. Se lo dejo de reflexión.